Radio Inspiración Divina presenta al pastor Jorge José Gómez desde el púlpito. Gloria al Eterno, bendito sea el nombre de nuestro único Dios verdadero, el Dios que está sentado en el trono. Se llama Yohei Bajei. Los sumos sacerdotes en el templo alegaban su nombre y decía Jehová, está escrito así, por los grandes eruditos de esto que han investigado, que se han ocupado en darnos a nosotros esa rica savia que viene del árbol nacido en Israel, el olivo natural. Y eso lo dice obviamente el apóstol Pablo. En esta enseñanza de hoy vamos a estar acudiendo, y como es una clase magistral, evidentemente me va a llevar tiempo, porque quiero no dejar detalles durante el aprendizaje y usted necesariamente tiene que consumirlo para que no le quede ningún tipo de duda en relación al tema que vamos a tocar. Vamos a ver unos videos que son originales, están escritos todos en hebreo, están las traducciones en hebrea, pero yo he investigado un poco ahora con los traductores modernos que tenemos en las redes sociales. Uno puede adentrarse dentro de las halajá judías, dentro del pensamiento hebreo, para poder extraer de allí lo mejor que podamos. Esa es la razón fundamental de esta enseñanza. Y he preparado no solamente un video, sino también varias fotos. Estoy orando al Señor para tener un cuarto único y específico con tecnología de punta, para aquí detrás de mí puedan haber los videos o puedan ustedes verlos en vivo. Hoy vamos a estar viendo, por supuesto, el tema que nos atrapa a todos, un tema emblemático por demás, porque todo el mundo anda detrás de este importante artefacto que es fundamentalmente un artefacto que hace muchísima falta, valga la redundancia, en este tiempo donde los hebreos están tratando de levantar el tercer templo, que es totalmente bíblico, no es una cuestión del diablo ni nada por el estilo, que el Señor lo reprenda. Eso no tiene nada que ver. Tenemos que ahondar en la historia del pueblo judío. Si no profundizamos en aguas, valga la redundancia, aguas profundas, no podemos entender el pensamiento del pueblo hebreo. Tenemos que ser sabios en esto. Los hebreos no piensan igual, es el único pueblo, oiga bien, el único pueblo en el mundo totalmente diferente a los otros pueblos. Ningún pueblo ni siquiera se le acerca en materia cultural, en su manera de pensar, en su sentir, en la manera de actuar de cada uno de ellos, totalmente diferente. Y esa es la razón por la cual Dios los preparó en el desierto durante 40 años. Ha sido un pueblo perseguido, mancillado, vituperado, vilipendiado, estrangulado, preso, los han matado, han hecho de todo con ese pueblo con tal de quitarle su identidad, y no han podido hasta el día de hoy. Eso es una demostración indubitable, sin duda, de que Dios está con ese pueblo, y la palabra de Dios misma lo dice. Cuando vamos a hablar de este tema importantísimo, que es el arca de la alianza o el arca del pacto, también llamada así, es prácticamente el más buscado entre todas las profesiones del mundo. No existe una sola profesión que no se haya abocado a buscar el arca del pacto. De hecho, han hecho diferentes películas de esto, muchísimas películas. Una de ellas, y me atrapa y me llama la atención, y les voy a mostrar la foto porque acá las tengo. Le doy gracias, por supuesto, a Facebook por haberme arreglado el problema técnico. Yo les escribí y ellos dijeron que era un problema técnico, no pude salir ayer, que estaba prevista
a las 5 de la mañana, pues porque ese es el momento que la mente de los hombres está más fresca y quería pues empezar en ese momento. Bien, aquí hay una película, se llama Indiana Jones. Le voy a mostrar esto fue en el año 96, si mi mente no me es infiel. Esta que está aquí. Si ustedes pueden apreciar, el arca está aquí justo en el centro. El arca del pacto. Y han hecho infinidades de películas. Por cierto, esta película inspirada totalmente en la Biblia, como todos ustedes saben. Obviamente en 1981, quise decir, el Arca de la Alianza, Indiana Jones, 1981. Aquí está Indiana Jones, por cierto, llevando el arca con otro personaje que la consiguieron, etcétera, etcétera. Esta película, obviamente como Hollywood siempre le pone un toque de atracción a toda película es así, siempre le ponen sus dramas y sus cosas. Es evidente que forma parte del conglomerado universal en busca de esta preciada instrumento que Dios usó en sus tiempos determinados. El arca supuestamente está perdida. Pero hoy vamos a aclarar todo lo relacionado a eso, pero es necesario, oiga bien, es muy necesario meterse en las profundidades de la Biblia. Porque la Biblia es el libro por excelencia que te da respuesta a todos los interrogantes que podamos tener. Entre esos interrogantes también está obviamente la jurisprudencia judía, que forma parte esencial de la cultura hebrea y que ha sido pasada de generación en generación desde los tiempos mismos de Noé. Desde los tiempos mismos antes de Noé, en la civilización que Dios desapareció con las aguas, que mandó un diluvio y ahogó a todo, y esas generaciones han venido hablando de todos estos acontecimientos. De manera que hoy le invito a un viaje en busca del arca perdida, un enigma que muchas veces no ha sido contado de manera clara, de manera legítima. Hoy vamos a estar viendo eso. Esta clase, evidentemente, el aporte y el valor de esta clase es ampliar el conocimiento y profundizar en el grado del mismo, en el grado de conocimiento. No es contender con nadie, ni buscar chocar con ninguna, entre comillas, religiones impuestas, porque desde el momento que Dios entregó la Torá a Moisés, los eruditos judíos, y voy a leer esta parte del Talmud, dice así estos pensamientos, permítame por favor leerlo. En el tratado Aboda, Sara 20, esto es los Midrash judíos, dice así: el conocimiento de la Torá, entre comillas ley, conduce a la prudencia. Y esto es totalmente cierto. Cuando nosotros conocemos más de la palabra de Dios en su profundidad, somos más prudentes en el hablar, en el manejarnos, en el querer, en el sentir y en el pensar sobre todo. Hay un rabino extraordinario que se llama Mier y decía de la siguiente manera, escuche con detenimiento: hasta el gentil, es decir, el no judío, hasta el gentil que se aboca al conocimiento de la Torá, es decir, de la ley, es comparado con un sumo sacerdote. Fíjense, estoy hablando de un judío celoso de la Torá, un hombre totalmente conocido, con un aporte extraordinario dentro de las halajá judías, que significa enseñanzas históricas. Mier dice que compara a un gentil, hasta un gentil es comparado, ¿verdad?, con un sumo sacerdote,
cuando se aboca al conocimiento de la Torá. Esto está totalmente apegado a 1 de Pedro 2:9 y a Isaías 35, 8 y 9. He estado investigando sobre eso y es una cuestión extraordinaria. Ahora, hay un cifré en el último capítulo, eso es un estudio, que hay un extracto en el último capítulo que dice: cuando Dios, bendito sea su nombre, se reveló para otorgar la Torá a Moisés y a Israel, lo hizo no solamente en un idioma, sino en 4, a saber, hebreo, latín, árabe y arameo. Desde entonces, la humanidad entera se ha abocado, sobre todo los arqueólogos, los filólogos, los teólogos, los exégetas, los eruditos, los doctores en Torá, los talmunistas, los misdraísticos, los cabalistas, todos aquellos que tienen que ver con el estudio de la palabra de Dios se han abocado a buscar una respuesta. ¿Qué pasó con el arca del pacto? Ahora vamos a ver todo lo que Moisés en su momento recibió de las manos de Hashem, es decir, de Yohei Bajei, los modelos que están en el cielo, porque todo esto que está aquí en la palabra de Dios, todo esto que está aquí en la palabra de Dios, todos esos modelos que fueron instaurados en la tierra están primeramente en el cielo. Cuando Dios le mostró a Moshe todos los modelos a seguir, siempre le decía: recuerda el modelo que yo te enseñé, así has de hacerlo, así será el diseño. ¿Dónde está eso escrito? En Éxodo 25:40, cuando dice textualmente de la manera siguiente: mira y hazlo conforme al modelo que te mostré en el monte de Sinaí. Por esa razón, la palabra de Dios dice que hay algunas frases que han sido lamentablemente quitadas al pueblo de Israel, y la han acuñado y la han repetido tanto que, bueno, prácticamente pensamos que es de Roma. Por ejemplo, todos los caminos conducen a Jerusalén. Todos los caminos conducen a Jerusalén. Eso es un pensamiento hebreo que data de 4.800 años atrás. Hoy en día lo conseguimos en cualquier libro secular como que todos los caminos conducen a Roma, y eso no es verdad. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a estar viendo el arca del testimonio, ¿verdad? Porque el arca del testimonio prácticamente es el pasaporte de identidad de los judíos, para que usted tenga una idea. Es tan importante para los judíos el arca del testimonio que por ella lucharon, por ella hubo guerra, por ella hubieron situaciones terribles, por ella reyes que antecedieron a Salomón, en el caso por supuesto de Moisés, que fue el que recibió el diseño del cielo, cuidaron con celo durante mucho tiempo, porque era el lugar donde se paraba el sumo sacerdote a expiar los pecados, primero los suyos y los pecados del pueblo de Israel, sobre dos querubines que fueron diseñados, que hay muchos diseños de paso en la internet totalmente erráticos. No se le acercan ni siquiera un poco al diseño original de Dios, que fue precisamente labrados a martillo, y según la opinión de quienes pudieron ver con precisión los querubines y lo describen en la palabra de Dios, no tiene nada que ver ni siquiera el parecido. Al igual como yo les he predicado que hay gente que pinta a Jesús de diferentes maneras pensando que es Dios, y obviamente no lo es. Obviamente no lo es. Primero, que Jesús per se no es Dios. No es Dios.
Dios es uno solo y está en el cielo. Jesús es divino porque es el único resucitado entre los muertos. Y eso está escrito en todos tanto en los masoretas, que son los evangelios, tanto como todas las cartas referenciales. Y Pablo en ninguna parte dice eso, lo afirma. Si lo hubiese afirmado, estuviéramos obligados a obedecer las instrucciones del rabino de los gentiles, que es Pablo, sin lugar a duda. Un hombre con un extraordinario conocimiento, un rabino de la diáspora, del exilio, que tenía un conocimiento extraordinario de la Torá, del Talmud, de la Cábala, de todo lo relacionado a lo que Dios estableció en su palabra. Es decir, mandamientos, los cercos de protección, etcétera, etcétera y más etcétera. Todo lo que está relacionado en las enseñanzas. Ahora, ese documento de identidad ha sido místico siempre. Los judíos son sumamente respetuosos de cada una de estas cosas que están escritas en la palabra. Y hay temor de ellos. Y la mejor prueba que nos pueda asistir en este momento es que durante años, durante siglos, han sido totalmente reverentes a lo que respecta a la palabra. Por ejemplo. Y todo esto que tengo aquí son con fines didácticos. Y le pido perdón a Dios si estoy haciendo algún acto que vaya en irreverencia al Dios viviente. Esto es unos rollos del Sefer Torah, esto que ustedes ven aquí. Porque así fue escrito, en rollos. No en libro, el libro a posteriori. Pero en rollo, porque era en pergamino que se hacía. Y en pergamino, en cueros de animales, era que los escribas, valga la redundancia, escribían sobre ello, porque le duraba más. Antes no era así, antes duraba menos porque era de material vegetal. Y esto, para hacer esto, los judíos, mira, es una reverencia tremenda. Tienen que hacer unos rezos. Para hacer lo que yo voy a hacer, tiene que hacer el rezo, tiene que pedirle permiso al Eterno, tiene que ser el rabino que está al mando de la yeshivá o de la sinagoga para poder descubrir esto, pero como lo estoy haciendo con fines didácticos, entonces Dios permita, pues, y no vaya yo a desatender porque no, primero que no soy judío, aunque en mis venas corre sangre judía, pero no he abrazado el judaísmo. Entonces es muy importante que yo diga estas cosas. Cuando ellos muestran estos rollos, y aquí dentro de estos rollos está escrito la palabra de Dios en el lenguaje original, es decir, en hebreo. Esa es la lengua vernácula que habló Jesús, que hablaron los apóstoles, que hablaron todos los que están escritos ahí en la Biblia. Que fueron traducidos al griego, eso es otra cosa. Eso forma parte de la historia. Porque el pensamiento de Dios, el futuro para Dios es algo histórico, que Él sabe cuál es el final. Y la mejor demostración está en los libros apocalípticos o en el libro apocalíptico. Dios es espíritu. Dios no es una persona como usted y como yo, que tiene brazos, cuerpo. Dios se manifiesta en una nube y eso lo estoy dando yo aquí todos los martes y jueves y explico de manera detallada lo que significa una cosa y lo que significa otra cosa a tenor de lo que está escrito, no solamente en la palabra de Dios, es decir, en la Torá, sino también en los Midrash, en el Talmud, en la Gemara, en los Sanedrines, etcétera, etcétera y más etcétera, que son la jurisprudencia. Los judíos siempre han sido temerosos de eso, como les decía. Miren, hubo un hombre llamado Uzas, se escribe en español, obviamente, U-Z-A-S. Este hombre, cuando el arca fue robada, literalmente robada, porque fue con violencia, el robo es violencia, hurtada es tomada, abusando del custodio,
de la confianza del custodio y llevándosela, pues eso es hurto. Robo se usa violencia, fue robada por los filisteos. Los filisteos se la robaron. En el tiempo de David se la llevaron y los judíos lloraron mucho el arca. Pero el arca per se, en manos de los filisteos, no produjo ningún efecto favorable a ellos. Al contrario, le produjo plagas. Está escrito en la Biblia. Y cuando fue recuperada, este hombre llamado Usa, cuando traían el arca remolcada por bueyes y traída con cantos de levitas, porque eran los únicos autorizados para eso, sufrió un pequeño desnivel en el camino y Usa fue a meter la mano para que el arca no se cayera y allí mismo lo consumió Dios, lo mató. Todo esto lo piensan los judíos hasta el día de hoy. No crea que eso quedó inactivo. Desde niño esa gente está escuchando Torah, es decir, la verdadera Biblia. La Biblia per se son los 5 libros llamados Torah. Los demás son libros históricos que Dios ha permitido acuñarlos a través del tiempo. Pero todo lo de ahí para allá está relacionado con la Torah, con los 5 primeros libros, que es la sustancia de la palabra de Dios. Y todos ellos, tanto los profetas como las historias que están establecidas ahí en el libro de los Hechos, como los masoretas, los evangelios, etcétera, etcétera, son complemento. Oiga bien, no miento, Dios lo sabe. Son complemento de parte fundacional de la palabra de Dios en su estado original. Jesús no cambió nada. Jesús era el Mesías prometido. Y él viene a enterarse que era el Mesías prometido cuando sube a orar y bajan en la transfiguración, por supuesto. Y baja Moisés y baja, por supuesto, Elías. Ahí donde Jesús se da cuenta que es el Mesías escogido. De hecho, le dijo a los mismos discípulos, usted puede investigarlo en la Biblia, le dijo, por favor, no hablen nada de esto, no digan nada. Porque él sabía que antes de él hubieron muchos profetas que fueron muertos a causa de haberse llamado el Mesías de Israel. Toda la vida, desde Génesis 49, cuando el Shiloh es prometido a través de la simiente que viene del semen, de la reproducción sexual, a través de Judá, por boca de Jacob, desde ese momento a los judíos le han tenido miedo, hermano, históricamente hablando. Los judíos con templo, o en el caso del tabernáculo, que ya acabó porque era una tienda de campaña, pero con templo fijo, han sido temidos por sus enemigos naturales. Dejando dicho algo, yo quiero dejar dicho algo aclarado. Pongan mucho cuidado a lo que voy a decir. Porque cuando Dios hizo pacto con Abraham, oiga con detenimiento, todos los hijos de Abraham, incluyendo el hijo de la esclava Agar, ya ustedes deben saber a qué me estoy refiriendo, hicieron pacto con el Dios viviente. Se circuncidaron. La Biblia dice que aproximadamente entre 12 y 13 años tenía precisamente el primer hijo de Abraham con la esclava. Se circuncidó. El Corán es la memoria escrita de este hombre, que la historia lo obliga a él a salir en unas condiciones que también fue bendecido, ojo, porque un ángel bajó y le dijo, mujer, no llores, le dijo a Agar, cuando Agar fue sacada, expulsada de la tienda de Abraham. Si usted es un come Biblia, usted me está entendiendo. Si usted no lee la Biblia, usted está perdido ahí donde está. Y esa es la razón por la cual usted tiene que leer Biblia y pedirle a Dios viviente, el Espíritu de Dios, que le dé discernimiento para entender y comprender la palabra.
Cuando ella es sacada porque se burlaba reiterativamente, no solamente de la esposa de Abraham, sino también de su hijo, el de la promesa, Abraham le dijo a la esposa, haz con ella como quieras, con la esclava. Y la sacó fuera del campamento. Solamente se le dio agua y comida para un tiempo determinado, y todo eso se fue agotando hasta que el mismo Dios mandó un ángel, y el ángel le dijo, no te preocupes, que yo voy a bendecir esa nación. Esa nación está bendita. Esa nación es la nación de los musulmanes hoy en día, que practican el Corán. Y está allí en la Biblia. Y no es casualidad que todas las religiones del mundo, llame como se llame, muévase como se mueva, salga de donde venga, venga de donde salga, todas se pelean un pedazo de tierra en la tierra prometida que Dios le ofreció al pueblo de Israel. No a más nadie. ¿Por qué cree usted que todas las religiones del mundo se están peleando un pedacito de tierra en la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel como tierra de la promesa, donde fluía leche y miel? Usted no se ha puesto a pensar en eso. Pues yo pienso en eso. Están todas las religiones del mundo ahí adjudicándose de que ellos son los poseedores de la promesa de Dios, y todo cae por su propio peso. A quien Dios le dio esa tierra fue al pueblo de Israel. Pero como todas las religiones del mundo se desprenden de Israel, bendito sea el nombre del Eterno, aleluya, hay un poder de Dios tremendo aquí. Todos se desprenden de aquí arriba, ay, arraya, saba la bacalla, bendito sea el nombre del Señor. Todas se desprenden, oiga bien. Todas las religiones del mundo se desprenden del pueblo de Israel. No existe ni existirá una religión en el mundo que no se haya desprendido del pueblo de Israel, que no se hayan copiado de la Torá de Dios. El único libro, las únicas instrucciones, la única palabra de Dios existente en todo el universo y que ha pasado por diferentes pruebas, sometimientos, persecuciones, de todo ha sido la Biblia, es decir, la Torá. Y ha permanecido en el tiempo. Usted tiene que pensar. Usted no vino a este mundo a caminar por ahí como bestias del campo. Usted tiene que pensar en todo lo que está relacionado y cuál es el problema que tenemos ahora que se está visionando. Y esa es la razón por la cual Osúa agarra y trata en lo posible para que el arca no se caiga. Mete su mano y Dios lo consume. Porque el arca era un instrumento muy, muy importante para el pueblo de Dios. Allí estaban precisamente las dos piedras de zafiro que estaban escritos por el dedo de Dios con los mandamientos de carácter universal para toda la humanidad. Porque hay mandamientos, por supuesto, para el pueblo de Israel. Pero el que lee Biblia sabe lo que yo estoy hablando. ¿Y dónde está escrito eso de Usas? Aquí le digo, segunda de Samuel, capítulo 6, verso 6 en adelante. Escuche con detenimiento. Yo le leo, no se preocupe. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes se tropezaron entre ellos. Y la ira de Dios, o de Hashem, de Jehová, se encendió contra Usa y lo hirió. Allí mismo Dios lo hirió. Por aquella temeridad, porque fue metió mano ahí y él sabía que no podía hacerlo. Y cayó muerto junto al arca de Dios. Todo el mundo se dio cuenta. El primero que se dio cuenta fue David. Y David se estremeció, dice el 8,
a gran manera se estremeció por haber visto muerto a Usa allí por parte de Hashem. Y lo único que pudo hacer David fue llamar aquel día Pérez Usa, hasta el día de hoy. O sea, Usa pereció. Hasta el día de hoy. Ese lugar está en Israel, ¿saben? Y no es de extrañarnos con Usa, porque Nadab y Abiú, los hijos del sumo sacerdote, que era el hermano mayor de Moisés, también fueron consumidos, porque prendieron fuego extraño, hicieron un procedimiento extraño, lleno de mosto, ebrios, y desde allí Dios los consumió en fuego y prohibió que los sumos sacerdotes tomaran cuando estuvieran ministrando. Usted tiene que leer la Biblia. Aquí dice, Números 3:4, pero Nadab y Abiú murieron delante de Hashem cuando ofrecieron fuego extraño delante de Hashem en el desierto de Sinaí. Y no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. No solamente ellos han muerto, ha habido masificación de muerte a causa del arca del pacto. Y esa es la razón por la cual todo el mundo está abocado, porque es el enigma más extraordinario, oiga bien, arqueológicamente, de todo el universo. Y cada quien piensa, si yo consigo el arca, bueno, pues me voy a hacer multimillonario, pues todo el mundo piensa en dinero. Nadie piensa para la gloria de Dios. Nadie piensa eso. Bendito sea el Eterno. Y dice aquí que ha habido hasta mortandad colectiva. Mire lo que dice, Primera de Samuel 6:19. Escuche. Entonces hirió Dios a los de Ben-Semes, un pueblo, porque habían mirado el arca del Señor, con solamente mirarla, e hirió en el pueblo 70 varones y 50,000 hombres. Y el pueblo se puso de luto, porque el Señor había herido al pueblo con una plaga grande sobremanera. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Fíjense si este tema del arca no es tremendo. Y no todo el mundo predica esto. Ya en las iglesias no se habla de eso. Ahora, por disposición del mismo Eterno, Dios le hace saber a Jeremías, al profeta Jeremías, que no se preocupara más por el arca, porque el arca había caído en una situación especialísima de que qué íbamos a hacer con eso, porque todos los pueblos que asitiaban a Israel querían era meterle mano al arca, porque pensaba que el arca tenía poderes per se, porque pensaba que el arca era un instrumento de poder de Dios, que el que lo tuviera con él, bueno, podía cambiar la historia del mundo, como muchos han creído, de paso. Hay muchas personas que creen eso. Bendito sea el Eterno. Hay muchas personas que creen que tener la Biblia, oiga, es que esto es una cosa tremenda. La Biblia abierta en su casa, en un salmo, en el 91, que yo los he visto, los abren en su casa, cree que tienen a Dios dominado ahí a través de la Biblia. Peor aún, hay ministros que creen que tienen encerrado a Dios en su locación de iglesia. Aquí está Dios, dicen, y cuando se van encierran a Dios. Y dice, Dios se queda aquí, Dios se somete y Dios hace lo que yo digo. Tremendo. Neófitos, hermano. Si el mismo David le dijo, Señor, quiero hacerte una casa. Y le dijo el mismo Dios, ¿cómo crees tú que me vas a encerrar en 4 paredes? Sí, mira, apenas la tierra es el piso de mis pies. Yo no quepo en ninguna parte, yo soy grande sobremanera y pequeño en ocasiones. Escrito en la Biblia.
Si no leemos, mire, el que no lee no tiene nada nuevo que decir. El que no lee es lamentablemente un analfabeta histórico, es un analfabeta bíblico, es un analfabeta profesional, independientemente de la materia que te hayas graduado. Los médicos tienen que actualizarse todos los días, los abogados, todo profesional, todo, actualizarse, porque la vida es, mire, dinámica. También la Biblia aplica para eso. Y esa es la razón por la cual Dios le dijo, olvídate del arca, olvídate de eso. Ellos, yo voy a hacer que, en sus mentes, yo voy a hacer que se olviden del arca, porque todo el mundo estaba detrás del arca. ¿Y dónde está eso, mi apreciado hermano? Bueno, Jeremías 3:16. Escuche con detenimiento. Y cuando ustedes hayan aumentado en el país y tengan ya muchos hijos, nadie más volverá a hablar del arca de la alianza del Señor. Nadie pensará en ella, ni se van a acordar más de ella. Ya no hará falta, ni habrá una nueva. Oiga esto, ni habrá una nueva. Porque si no habrá una nueva es porque la otra está. Yo, el Señor, doy mi palabra. Agarré la Biblia, Dios habla hoy, porque era la que más atinaba a esta clase magistral. Jeremías 3:16. Por esa razón, la palabra de Dios dice que la salvación vendrá por los judíos. Porque de Sión, del Monte Sinaí, salió la Torá. Y si salió la Torá de ahí, todas las religiones están convergiendo, inclusive las que nacen. Todas terminan allá en Israel y quieren adjudicarse que son la nación que Dios escogió. Y todas están equivocadas. Es Israel. Bendito sea el poder del Eterno. ¿Y dónde dice eso? Zacarías 8:23. Zacarías 8:23. Mire lo que dice. Aquí está hablando Zacarías de que un hombre judío iba a abrir brecha en el mundo y la gente iba a reconocer que Dios estaba con él y que era necesario seguirle porque han visto las manifestaciones del Eterno en ese hombre. Ese hombre es el Mesías. Y escrito está. Yeshua HaMashiach. Jesús. Yeshu, como dice el profesor David Flusser. Extraordinario. Yeshu. Y dice aquí, Zacarías 8:23. Así dice Hashem. En aquellos días, obviamente los profetas hablaban en nombre del Señor. No hablaban ellos en su nombre. Era una blasfemia. En aquellos días va a acontecer que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del talí a un judío. Nosotros lo conocemos, el talí aquí lo conocemos como manto, que no tiene nada que ver porque eso del manto viene de Roma, mantuano. Y aquí le hablo con propiedad porque yo soy abogado. Conozco bien el derecho, el derecho romano. Lo estudié 5 años de mi vida, más 2 años más de especialización, casi 3, son 8, más los diplomados, más todos los estudios, pues. A los libros que tuve que comerme durante el derecho, me afirman y me confirman lo que estoy diciendo. Le hablo con propiedad, con toda honestidad y con todo profesionalismo. Entonces aquí van a decir ellos, iremos contigo porque hemos oído que Dios está contigo. En otras Biblias dice con ustedes. Zacarías 8:23. Por eso es que todo el mundo va a la Tierra Santa, a Jerusalén. Por eso es que Dios puso en el corazón, en el presidente Donald Trump, que nombrara capital de Israel, Jerusalén, porque era una promesa. No porque Trump lo hizo, porque él quiso, porque hay temor de Dios en él. Porque los que lo antecedieron eran irreverentes. Y Dios no le va a dar a un irreverente esa majestad, esa altura,
ese sitial de honor que solamente una persona temerosa de Dios puede llegar a ocupar. ¿De qué estaba compuesta el arca? Hablando de todo esto. Recuerda que esto es una clase magistral y la clase magistral dura un tiempo prudencial. En hebreo se llama shitah o halajá, así. Halaj, así, en este nombre. Perdonen ustedes, los hebreos, les pido perdón a los hebreos, porque, oye, nosotros no podemos ser tan falta de respeto en su lenguaje, pero más o menos estoy tratando de de hacer la pronunciación correcta. Shitah en hebreo. Su uso es extensivamente utilizado en el tabernáculo de reunión. Cuando el arca estaba en el tabernáculo, recuerda que el tabernáculo era una tienda de campaña, ¿ok? De piel de animales. Y por supuesto existían otros instrumentos, como por ejemplo donde ponía la mesa los panes de la proposición y todas las herramientas que se usaban allí para hacer pues, el respectivo el respectivo sacrificio. Eso está en Éxodo 25, 38, Deuteronomio 10. Usted puede leer eso allí, puede profundizar. Su origen natural evidentemente es un árbol muy preciado, de precio, muy preciado, muy ligero. De hecho sacan las gomas de ahí, las gomas. La parte de ese caso se usa como material industrial porque es resistente. Esa madera es muy resistente a la inclemencia del tiempo. Y según la opinión de los expertos, la acacia, que es el material que estamos hablando, el árbol o la madera, está diseñado especialmente por el gran arquitecto del universo, que es Hashem, obviamente, y la duración es madera indestructible. Los expertos le llaman acacia seyal, así lo llaman los hebreos. Es única en su estilo. Por eso se utilizó para construir el templo. De hecho, la zarza ardiente que aparece allí en la Biblia, que hace referencia a Moisés, es precisamente un material de este tipo, que no podía ni siquiera consumirse, acacia. Le voy a mostrar una foto de ese árbol. Bendito sea el Eterno. Que estamos para eso. Hay tiempo, hay comida y hay disposición. Hay amor de Dios. Este es el árbol, acacia. Mírenlo con detenimiento. Su madera es esta que está aquí, así, una madera rústica, rudimental. Usted pica esa madera ahí y sale una leche blanca allí. Bueno, no es leche, es un jugo, es una parte del árbol, un componente líquido del árbol, porque leche viene de la glándula mamaria de la vaca y de la mujer, esa es leche. No se puede llamar leche algo que salga del árbol, eso es inusual, eso es profesional, anti-hermenéutica, quise decir. Ok, más o menos ese es el árbol, para que ustedes lo conozcan. Gloria al Eterno. Dicho esto, de ese material estaba hecho totalmente el arca. Yo tomé una foto, bendito sea el Eterno, ahorita a la Biblia, mientras estaba preparando los últimos detalles de esta poderosa palabra, y me di cuenta de algo especialísimo aquí, algo muy extraordinario, que el arca en sí venía, ¿cómo es que se llama? Dividida en tres partes. Aquí está, bendito sea Dios, aquí está, de este libro. Voy a tratar de mostrárselo, ahí, ¿está viendo? Ese es el arca. Este que está aquí a mi mano derecha. Fíjense, si ustedes ven allí, ¿verdad? La madera, ¿verdad? Está cubierta de oro. Ese es el arca. Este es el diseño que está escrito en la Torá. Y fíjense que los querubines en la parte superior, en el propiciatorio, no tiene una figura determinada, porque todos los que entraban allí, el sumo sacerdote era el único que veía eso.
porque ni los coatitas, porque los coatitas tenían que ponerle, cubrirla para poder trasladarla. De manera que eran los sumos sacerdotes los que veían, que sabían lo que había en el propiciatorio. Y que podían ver la figura de los querubines. Recuerde que si usted come Biblia, usted sabe, bendito sea el Eterno, que primero fueron creados los cielos. La tierra no existía, literalmente. Y entonces Dios creó ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Todo el ejército de allá arriba, eso lo dice Génesis 2. Hay que leer. Y Génesis 1 habla de la creación de la tierra y dice que la tierra había agua sobre las aguas y el espíritu, Dios es espíritu, el espíritu de Dios se paseaba o se movía por las aguas, es decir, como una nube se movía y apartó las aguas de las aguas y sacó la tierra. Eso está escrito ahí, hermano. Bendito sea el Eterno. E hizo la tierra. Y después de haber hecho toda la obra de él, hizo al hombre. ¿Está entendiendo? Así funciona. Y esa es la razón por la cual le muestro esto. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy mostrando esto? Bueno, porque el arca del pacto tenía un diseño original y que estaba cubierto con ciertas disposiciones por voluntad del Eterno. Porque ese modelo existe arriba. Ahí lo dice la Biblia. Todos los modelos. Inclusive hay un Midrash por ahí muy bonito, por cierto. Estuve leyendo. Que dice que cuando le iban a dar la Torá, que se relaciona con un arco y una flecha, al pueblo, a los gentiles, perdón, al pueblo de Israel, a Moisés, los ángeles, algunos ángeles dijeron, Señor, no lo haga. No están a la altura para eso. Y el Señor aún así lo hizo. Se la entregó a Moisés en el monte de Sinaí. Pero hay un modelo allá. De hecho, Apocalipsis lo habla de eso. Y esa es la razón. ¿Y por qué Dios escogió la acacia precisamente? La Biblia tiene la respuesta. Isaías 41, 19, 20. Mire lo que dice. Daré en el desierto. Oiga, mire, qué duro es esto. Lo que pasa es que nosotros leemos la Biblia y no nos sentamos a pensar. En el desierto no nace nada. El desierto es desierto, hermano. En un desierto no puede usted ver un árbol. Eso es una cosa de loco, hermano. Solo Dios hace ese milagro. Que puede sacar debajo de las aguas, perdón, debajo de la tierra, agua que fluye en medio del desierto. Y puede poner árboles ahí porque Dios es Dios, sencillamente. Hace lo que Él quiere. Y dice aquí en Isaías 41, 19 y 20. Daré en el desierto cedros, acacias, ahí está, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad de los cipreses, pinos y bojes, juntamente, que es imposible que estén juntos, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Hashem hace esto, el que es el Santo de Israel, porque Él lo creó. Hermano, cuando yo leo estas cosas, yo no sé, pero oye, hermano, yo tengo una manera de leer y yo se la recomiendo. Cuando yo voy a leer, ¿sabe qué hago? Yo me meto ahí adentro de la película. Me meto dentro y me imagino aquel desierto. Y me imagino algo imposible. Y Dios poniendo árboles que no van ahí en su estado natural, pero Dios los pone. Entre eso la acacia, por supuesto. ¿Por qué Dios pone todos estos árboles que le describí? Porque sabe Dios que su diseño es un diseño fuerte, resistente a las penurias del tiempo, a las inclemencias de la naturaleza, que todas las cosas, como usted sabe, todas las cosas se van pudriendo, todas las cosas se van haciendo desecho por la inclemencia del tiempo. Pero estos no. Dios lo hace pues para que tengamos testimonio y hagamos de esto referencia. Y fíjense lo que dice en la referencia como tal, ahora que estamos hablando de referencia, la referencia bíblica. Éxodo 25, escuche.
No se preocupe, yo le leo la Biblia. Porque hay gente que son tan floja, que no leen en su casa Biblia, esperan que el pastor le lea la Biblia o que le lea la Biblia al rabino, etcétera, etcétera, porque no le gusta leer. Pero ¿cómo le gusta pedir? Escuchen. Éxodo 25:10. Harán también un arca de acacia, de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. La van a cubrir con oro por dentro y por fuera, como les mostré. Hará sobre ella una cornisa, un adorno, sobre ella, un adorno, alrededor, de oro. Vas a fundir para ello 4 anillos de oro que la vas a poner en sus 4 esquinas con 2 anillos sobre ella y 2 anillos de un lado del otro. Harás unas varas, ¿verdad?, de acacia, las cuales vas a cubrir con oro. Las varas eran para trasladarlas, se las ponían aquí. Y meterás las varas por los anillos del arca para llevarla junto con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se las podrán quitar. Y podrás el arca del testimonio, o el arca del pacto también llamada, que yo les voy a dar. Y harás un propiciatorio de oro fino. El propiciatorio es la tapa, donde van los 2 querubines, que no tiene nada que ver con los querubines que vemos por ahí. Ya le voy a mostrar los querubines, según la descripción de los que saben, de los que lo vieron, ¿ok? Con testimonio, porque, o sea, uno tiene que ser responsable en la prédica, hermano. Usted no puede estar predicando locura, porque eso Dios no lo aprueba. Usted tiene que predicar con base a la prueba, para que la gente crea. Entonces dice aquí, dice, cuya longitud 1 codo y medio, y harás también, dice aquí, de oro fino, dice, bendito sea el Eterno. Oye, qué bonito esto, ¿vale? Harás un propiciatorio de oro fino con una longitud que será de 2 codos y medio. 2 codos y medio. Un codo, esto es un codo, de aquí a aquí. Un codo, porque esto es una cuarta. Estoy hablando de del tiempo de allá, así que se medía, de esa manera. Un codo, 2 codos y medio, o sea, 2 codos, son 45. Cada codo 45 centímetros. Ok. Entonces, dice aquí, de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, o sea, artesanal completamente. Los harás en los extremos del propiciatorio, así. Y harás pues un querubín a un extremo y el otro querubín al otro extremo. De una pieza del propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán sus alas, habla en plural. Las alas, no tiene 1 o 2 alas, las tiene muchas. Escuche con detenimiento. Cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros estarán uno frente de otro. Dice sus rostros, no dice su rostro, no dice un solo rostro. Ese es el error que hemos cometido. Y ahí lo pinta con un solo rostro. Su rostro, para que usted sepa, los querubines tienen 4 rostros. Apocalipsis capítulo 4, la adoración celestial. Bendito sea el Eterno. Hemos cometido muchísimos errores. Incluso toda la gloria para el Eterno en medio del judaísmo también. Porque también lo pintan así. Sus rostros uno frente de otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Este era el arca, tenía que estar encima, era la tapa, como nosotros conocemos en el occidente. Entre los querubines que están sobre el testimonio, todo lo que yo te mandaré, lo harás para los hijos de Israel. Referencia bíblica. Éxodo 25, del 10 al 22. Ahora vamos a ver en detalles el arca. Miren, no quiero pasar sin antes mostrar esto. Usted ve un querubín, y yo lo estuve predicando en la iglesia donde Dios me puso un tiempo, aquí en Colorado, y mi tiempo terminó evidentemente allí. Salí por la puerta grande con la bendición de las autoridades pastorales
y salí, gloria al Eterno, por la puerta grande. Los que me antecedieron en esa iglesia salieron en rebeldía. Todos, sin excepción. Pero este humilde soldado de Cristo, que, ojo, soy el último entre el pueblo de Dios, el último. Me queda el uniforme grande y el fusil que me dieron a mí es muy grande para mí. Salí por la puerta grande con mi esposa, que me acompañó, salí por allí. La gran mayoría que salieron de ahí salieron en rebeldía. Y eso fue lo que conseguí, una iglesia rebelde. Pero la constancia, la perseverancia y el amor de Dios me sostuvo ahí 4 años y algo. Ojo, sin cobrar un centavo de dólar. Nunca cobré un centavo de dólar y nunca lo he hecho. Algunos hermanos por ahí que se me acercaba, pastor, le voy a hacer una ofrenda personal. No podía privarlo de eso porque ellos lo hacían de corazón. Alguien por allí que yo amo mucho me regaló una máquina para cortar el césped. La recibí de corazón. Pero con estas manos yo trabajo, hermano. Como dice el apóstol Pablo. No vivo del bolsillo de nadie. Por eso es antibíblico. ¿Qué es bíblico que el pastor? Bueno, si tiene dedicación exclusiva o el rabino dedicación exclusiva, a eso gloria al Eterno. Hay que bendecirlo. Poner un sueldo acorde a sus necesidades, pero no es que se meta toda la plata que cae ahí. Son como embudos. El abadón y los ojos nunca se sacia, dice la Biblia. Así hay algunos, ¿saben? Tienen un bolsillo muy grande. Eso no es el tema de hoy. Vamos a enseñar cómo son los querubines. Y también vamos a enseñar los serafines. Los querubines, según Ezequiel, el profeta Ezequiel, que los vio, no son como usted los ve por ahí, son así. Miren detalle. Ahí tienen los 4 rostros, un rostro como de águila, un rostro como de hombre, un rostro como de león y un rostro como, ¿verdad? Y el de hombre. Mire que tiene 6 alas ahí. Esos son los querubines. Así son los querubines que están en el arca del propiciatorio. Con las caras viéndose de frente, más las alas todas cubriendo. Y eso lo vamos a ver en su momento. Cuando el arca sea sacada de ahí, si estamos vivos, si Dios nos permite. Pero esos son los querubines, pero los serafines, según Isaías, están llenos de ojos por dentro y por fuera y están cubiertos con alas así, en 6. Eso está en Isaías 6, aquí están. Son de forma extraña. De hecho, si usted ve un querubín caminando, usted, mire, se va a morir del susto, porque son extraños a la vista. Tienen los pies como patas de ganado así. Y caminan así. Extraños, son bien extraños. Yo traté de buscar una foto similar a color para que usted vea cómo son más o menos así, mire. Así. Usted ve un querubín de eso, en la carrera que usted pega es grande. Sin embargo, ha habido pues hombres de Dios que han visto pues esta gran bendición. Bendito sea el Eterno del Dios viviente. Bendito sea Dios, ante todas las cosas. Ok, vamos a ver en detalle, ¿verdad? Que el tema que nos atrapa hoy, que es el arca, por supuesto, el arca del pacto. En detalle, la madera de acacia y el arca, ¿por qué estaba hecha de la madera de acacia? Vamos a ver aquí. Aquí lo pongo. ¿Verdad? ¿Por qué estaba cubierta? ¿Por qué tenía los 2 querubines de oro labrados a martillo? ¿Y por qué propiciatorio? Evidentemente, porque la Shekinah de Dios, el Espíritu de Dios, se postraba ahí, entre esos 2 espacios, porque mire, si usted lee Adoración Celestial en Apocalipsis capítulo 4, usted va a ver cómo está constituido el cielo.
y ahí está Hashem en el centro, usted va a ver las piedras de zafiro que están en su estrado, o sea, en su piso, son piedras de zafiro que de ahí fue que sacó Moisés las 2 piedras de zafiro para ser escritas con el dedo de Dios. No eran piedras, pedazos de piedras esas comunes, no, eran piedras de esas. Quítese eso de la cabeza, que eso no es verdad. La Biblia dice que eran zafiro, y así está escrito, hermano. Bendito sea el Eterno. Ok. Dicho todo esto, voy a hacer un breve resumen. ¿Por qué hay tanta disputa con esto? Con esto del arca del pacto, con las tierras de Israel, ¿a qué se debe tanto problema? ¿Por qué hay guerra continua y permanentemente en el oriente del mundo? ¿A qué se debe que tanta gente pelea y la guerra santa y las cosas y nadie ha podido conseguir la paz? Porque todo eso está profetizado. Pero todos estos, los primos, hermanos, descendientes, por supuesto, en primera instancia, de los 2 hermanos que se separaron. Los 2 hermanos. En principio, pues. Que fue duro, de paso. La Biblia dice que no fue fácil para Abraham. Yo me pongo a veces en los zapatos de Abraham, oye, Abraham, o en las sandalias, en aquel tiempo existían sandalias de cuero básicamente, de animales. Para Abraham no fue fácil el sacrificio de su hijo Isaac. No fue fácil. No fue fácil separarse de su primogénito prácticamente. El primogénito de él fue, por supuesto, el hijo de la esclava, Agar. No fue fácil. Ustedes recordarán que después de la separación de eso, se separaron 2 naciones. Las 2 naciones están benditas, dicho sea de paso. Una representa hoy a los musulmanes y otra representa hoy al pueblo judío. Ambos han sido perseguidos también. Ambos han sido maltratados, matados, quemados, vilipendiados, vituperados en el tiempo. Hay circuncisiones también en el pacto con Dios. Que la rebeldía los llevó a otro lugar, eso es otra cosa, eso es otro estudio, que hay que hacerlo con detenimiento. Recuerden ustedes, el segundo templo, el primer templo fue erigido por Salomón. Salomón, cuando hizo el templo, ya él tenía referencia, como yo les leí aquí, de que se habían robado los enemigos de Israel, los filisteos, se habían robado el arca del pacto. Cuando él empieza a construir el primer templo erigido físicamente en un lugar determinado, porque ya era fijo, Salomón, como era muy sabio, dijo: yo tengo que hacer aquí sótanos, donde voy a esconder no solamente material de guerra, sino también voy a esconder provisiones alimenticias, porque él sabía que si quieres paz, prepárate para la guerra. Aunque él estuvo paz por 40 años, él también se preparaba para la guerra, por si a las moscas. Entonces hizo túneles. Nosotros aquí en Estados Unidos dicen basement. Y metió ahí alimentos, metió agua. Y los túneles que estaban allí, dentro de esos túneles, oiga bien, estaban ciertas y determinadas utensilios guardados con celo. No el arca estaba en un lugar visible para que todo el mundo lo viera, pero si se presentaba el parampampán de la guerra, evidentemente el arca iba a terminar en uno de esos sótanos. Cuando Nabucodonosor destruye ese segundo templo, ahí había otro rey gobernando, que por cierto fue muy joven, el gobierno de él, agarró el gobierno de muy niño. Entonces, cuando destruye Nabucodonosor, literalmente esa locación, el arca del pacto no aparece, pero sí aparecen unos utensilios que lo recupera Esdras más adelante.
Si usted es un come Biblia, usted me está entendiendo. Cuando Arjaser, sí, él era copero de este rey, Artajerje, quise decir, Artajerje. Y Artajerje le da permiso a Esdras para que vaya a excavar en la locación donde fue destruida por Nabucodonosor. Te estoy hablando de 430 años después, 4 siglos y 30 años, es donde Esdras consigue, en las profundidades de la tierra, consigue los rollos del Sefer Torah. Es decir, consigue esto que está aquí. No consiguió el arca, pero consiguió esto. Y era obvio que tenía que conseguir esto. Porque el arca no estaba ahí. Porque del lado del arca, por orden de Moisés, estaba perennemente los rollos del Sefer Torah. Por eso lo recuperan. Por eso lo recuperan. Y cuando ellos recuperaron aquello, se pusieron a llorar, se dieron cuenta que 430 años haciendo una ley oral que no estaba totalmente alejada de Dios en todo su sentir, pensar y actuar, retomaron nuevamente la lucha. Y el segundo templo lo hace en Idumeo, un medio judío llamado Herodes el Grande. Ese es el que termina de construir para ganarse la gracia de los judíos. Y ese templo fue destruido a posteriori, después del Mesías, de la resurrección del Mesías, por supuesto, fue destruido por el general Vespasiano y su hijo Tito, por cierto. Estamos hablando del gobierno de Roma. De manera que el segundo templo, oiga bien, fue destruido en el año 70 después del Mesías. Y los judíos fueron expandidos por toda la tierra porque esa era la orden de Roma. ¡Fuera de aquí! Sacaron hasta edicto. Eso lo recoge, por supuesto, el libro de Memorias Apostólicas o Hechos de los Apóstoles, como usted quiera llamarlo. Se expandieron por toda la tierra. Y como quedó todo eso solo y apenas un remanente muy pequeño de judíos que quedaron ahí en esas tierras porque no tenían otro lugar por donde ir. Bueno, allí entonces, ¿verdad? El califa Abd-Malik hizo justo arriba, en la misma locación esa de las ruinas, hizo la cúpula de la roca entre el año 1015 y reconstruido en el año 1022 y 1023. Y después en el año 1993, y eso lo recuerdo yo, empezaron a hacerle unos ajustes, pinturas y esas cosas. Y ahí, en esa misma locación donde estuvo antes el primer templo, donde estuvo antes el segundo templo, se construyó porque ellos habitaban ahí. Eran los que tenían fuerza. Habitaron ahí e hicieron la cúpula de la roca, que ahí está, que es una cúpula. Yo se lo voy a enseñar. Bendito sea Dios. Porque yo sé que muchos como yo no han ido a Israel, pero tengo que enseñar. Ahí está la cúpula de la roca. Un centro de adoración musulmán. De hecho, dentro de esa cúpula está la piedra donde el Corán dice que ahí se sacrificó el hijo de la esclava, Ismael. Ismael es al que me refiero, que es hijo de Abraham, ojo, hermano de Isaac. Son hermanos. Los musulmanes son hermanos de los judíos. Y eso no lo puede esconder nadie. Y en algún momento de la historia se van a unir. Y yo le voy a explicar cuánto. Porque para eso es esta clase. Y los árabes son sus primos hermanos. Esto es una pelea de familia. Y cuando hay pelea de familia nadie se puede meter. Cuidado. Aquí está adentro, lo que está adentro. Estas son fotos de internet. La piedra donde se supone que fue sacrificado, según la Torá, Isaac, el hijo de la promesa. Y no Ismael. El territorio sagrado de la vieja Jerusalén o Jerusalén es un territorio que está, obviamente, está rodeado, por supuesto, del mar del Mediterráneo, Cisjordania, Jordania, que son la descendencia de las hijas de Lot, porque Lot se quedó, las hijas lo emborracharon y quedaron embarazadas, y de ahí viene esa descendencia, que son enemigos aférrimos de el pueblo de Israel. Está Jerusalén, Israel, Egipto, todo eso está allí.
Y hay aquí, como yo les dije anteriormente, hay todo tipo de personas que se adjudica ser el pueblo de Dios. Por esa razón hay barrios cristianos, barrios armenios, barrios musulmanes y barrios judíos. Ninguno se puede cruzar para otro lado, porque hay una línea imaginaria que divide, por supuesto, la parte geográfica. Y ahí está la iglesia del Santo Sepulcro, ahí están los muros de los lamentos que pertenecen a los judíos, la mezquita de Al-Aqsa, que es la mezquita la mezquita de Omar, la mezquita de Al-Aqsa, una mezquita diferente a la cúpula de la roca, quise decir, el monte del templo y la catedral de Santiago. Y este es el escenario, desde la perspectiva geográfica, viéndolo desde la parte aérea, es decir, el que domina la altura domina el terreno. Esa es la realidad de esto. Un barrio musulmán, la puerta de Damasco, Cisjordania, iglesia del Santo Sepulcro, cúpula de la roca, explanada de la mezquita del monte del templo, iglesia del Santo Sepulcro, barrio cristiano, catedral de Santiago, barrio armenio, barrio judío, mezquita de Al-Aqsa, muro de los lamentos. Eso es totalmente una guerra, brother, donde todo el mundo ocupa su territorio y para cada uno de ellos es sagrado. Mire cómo pintan a los querubines, con una sola cara y par de alas cada uno. Error. No es así. Y aquí está una de las fotos bien antiguas. Y yo lo busqué en unos libros antiguos que tengo por ahí. Esta es la pintura que ellos sacan de los querubines. Y ahí adentro, por supuesto, está la vara de Aarón rebeldecida. Ahí están, dicen ellos, las tablas. Y no son tablas, son piedras. El cofre, obviamente cada quien se hace una imaginación, ignorando pues cómo de verdad son estas personas. Perdón, son el arca como tal, porque ya vamos a hablar de personas ya, hablando de todo esto, los protagonistas del escenario. Vamos a buscar, todavía no hemos llegado, todo esto para llegar al arca, ojo, todo esto es para saber dónde está el arca, pero usted tiene que saberlo, hermano. No podemos irnos así de buenas a primeras, usted tiene que digerir la historia. Ahora, usted se preguntará por qué. ¿Por qué todo este rollo que está aquí, todo este kilo de estopa, donde todo es un enredo? ¿Por qué Dios provocó todo esto? Porque quería provocar a celo al pueblo de Israel. Que si no hubiese sido así, hermano, el pueblo de Israel estuviera apático. Deuteronomio 32:16. Aparte de que el pueblo de Israel muchas veces se apartó de Dios. Y por eso le vinieron situaciones difíciles. Dice aquí Deuteronomio 32:16. Le despertaron a celos con dioses ajenos. Lo provocaron a ira y abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, y a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, es decir, de las naciones que estaban a su alrededor, que no habían temido, que no habían tenido vuestros padres, los que lo antecedieron. De la roca que te olvidaste de la roca que te creó, de ella te olvidaste. Te has olvidado de tu Dios creador. Aquí empieza un descubrimiento, hermano. Aquí empieza ¿dónde está el arca? Aquí empieza. Hay un rabino llamado Rabbi Gad, que él inició una excavación en los túneles del muro occidental, allá en el año 1969. Tenía un año yo de existencia. Yo tengo 54 años. Hace 53 años para atrás. Se alió con otro rabino llamado el Rabí Shlomo Goren, que en los años 1980 hicieron una extraordinaria manifestación. Ambos eran eruditos, uno en Cábala y el otro en Talmud, los mejores de su época.
Y cuando se alían dos mentes brillantes, estudiosos, uno de la Cábala y otro del Talmud, hermano, empiezan a intercambiar entre sí. Y había un funcionario de la inteligencia y contrainteligencia, ¿cómo es que se llama? Israelí. Los tres empezaron a hacer estrategia, porque uno tenía información según las cábalas de que efectivamente los misterios de Dios, el arca estaba en el sitio donde él se imaginaba, y fusionado con los conocimientos, porque era el número uno, según dicen los expertos. Él era el hombre que más manejaba el Talmud. Entonces se aliaron dos fuerzas por voluntad de Dios y determinaron dónde estaba el arca. Se sentaron, sacaron sus estudios y empezaron a hacer todo este estudio. Y, por supuesto, les voy a mostrar con pruebas, con evidencia, por supuesto, el video que comenzó hace mucho tiempo, que este video tiene muchos años, ¿verdad? Y se pudo publicar porque se presentó prácticamente casi la Tercera Guerra Mundial. Y ellos, bueno, lo han sacado con el tiempo. Gloria a Dios que nosotros lo podemos tener ahorita, ¿verdad? Todo está en hebreo. Todo está en hebreo. Pero yo le voy a explicar qué es lo que dijeron allí. Le voy a explicar la historia, todo eso en español. No se preocupe, porque yo tampoco voy a ser irresponsable de dejarlo ahí en hebreo. Entonces, yo quiero que ustedes presten atención a este video, ¿verdad? Insisto, está en hebreo, pero ustedes van a ir viendo las locaciones, las declaraciones de estos dos judíos y todo lo relacionado en hebreo, y después yo se lo voy a explicar en español. Disfruten ustedes de esto. Exact location of the Ark of the Covenant. Yehuda Getz, chief rabbi of the Western Wall, was one of the tunnelers in 1981. כשאהרון נגנז בימי יאשיהו מלך יהודה בסוף תקופת הבית השני, משום שגיבו כבר את החורבן, וכשהשועמך השאיר מקום מיוחד, והמקום הזה הוא היה אמור לקבל את ארון הברית. וארון הברית שם גנז אותו יאשיהו מלך יהודה. Incredible discoveries were also witnessed by Rabbi Shlomo Goren. We were excavating under the Temple Mount in Jerusalem when we came to an underground room in direction of the Holy of the Holies. And it was the Ark of the Covenant that Moses placed the 10 Commandments in. But when we came close to the Holy of the Holies, the Arab management of the Temple Mount decided to stop our digging, and they erected a wall in order to stop us from getting to the Holy Ark. ¿Qué les parece? Aquí están contando el testimonio, cómo ellos llegaron a ver el Arca del Pacto, que está enterrada en la locación justo debajo de la tierra donde Salomón hizo todo esa arquitectura extraordinaria para esconder de los que acechaban al pueblo de Israel, y allí está y descansa el arca. Entonces les voy a leer la historia, presten atención. El 21 de julio de 1981 se hizo un intento de encontrar el Arca del Pacto en el santuario que está debajo del monte del templo por el rabino del muro, Rabbi Meir Yehuda Gar. Perdonen ustedes, no hablo hebreo, pero voy a tratar de nombrar los nombres y los hebreos me perdonan por la pronunciación. Uno de los socios del rabino Gate no era otro que Rafi Eitan, que era en ese momento un asesor del antiterrorismo del primer ministro Begin, el primer ministro hebreo, para preguntarse de qué está hecho el mismo. Rafi Eitan era un hombre, por supuesto, que trabajaba en el Mossad, y como ustedes saben, el Mossad es a ver, ¿cómo describo el Mossad?
El Mossad es el equipo de inteligencia y contrainteligencia más eficiente del mundo. No han podido destruir a Israel porque Dios le dio una inteligencia tremenda a esa gente. Entonces él perteneció al Mossad, ya estaba retirado, y él obviamente era un hombre destacado, antiterrorista, perseguía a los terroristas, a los traficantes, etcétera, etcétera, de cosas de hallazgo arqueológico. Entonces, bueno, dice aquí que según la tradición judía, el arca sagrada es un armario, está en un armario donde se guardaban las tablas del pacto. Y está en el lugar que se declaró santísimo. Recuerden ustedes, el templo estaba dividido en tres partes: atrios, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente podía entrar, oiga con detenimiento, aleluya Señor, gracias Padre. Solamente podía entrar, bendito sea el Eterno, oh Dios mío, gracias, el sumo sacerdote, más nadie. Solo el sumo sacerdote. Bendito sea Dios. Y ese sumo sacerdote, evidentemente, ellos saben esto porque son expertos, hermano. Uno es cabalista y el otro es talmunista. Con un conocimiento de la palabra y de la halajá judía, del conocimiento de las tradiciones, del conocimiento de los misterios místicos de la palabra de Dios. Dios unieron fuerza a los dos, aunado al investigador del Mossad, que le sirvió de mucho. Entonces dice que el arca, dicen ellos, se menciona más de 200 veces en toda la Biblia, pero misteriosamente en algún momento, unos 100 años para atrás, después de la destrucción del primer templo, el arca desapareció por completo y nunca más fue mencionada. ¿Qué pasó? Estamos hablando de la destrucción del primer templo. Estoy hablando del tiempo de Salomón, no el de Jesús, porque en el de Jesús no estaba. Se desapareció en el segundo templo, en el periodo después de la entrega de mando y de la muerte de Salomón. La pregunta que nos hacemos, ¿dónde está el arca? Esa es la pregunta de hoy y el dabar del asunto de hoy, el misterio de Dios y de esta clase magistral o masterclass. Hay varias hipótesis, hay muchas sobre el tema, de hecho. Entre las más comunes que hay es que Nabucodonosor se la había llevado a Babilonia. No hay registro histórico, ni tampoco arqueológico. De manera que es una hipótesis, y como hipótesis se desecha. Otra, dicen por ahí los del África, que fue robado por un hijo que tuvo Salomón con la reina Saba. Que por cierto hay una discrepancia tan tremenda porque dice que era árabe, otros dicen que era de Etiopía, etcétera, etcétera. El punto es que hay discusiones sobre el tema donde según la tradición de los de Etiopía, del África, que dicen ellos que el arca está debajo de una iglesia llamada Nuestra Señora de Miriam, Misión, en la ciudad de Asum. Es una parte montañosa en Etiopía, pero tampoco hay registro histórico, porque si estuviera ahí abajo ya estuvieran haciendo la araca de eso, porque el que la tiene va a ser la araca. De hecho, ellos hacen procesiones siempre y sacan arcas, pero pura espuma y poco chocolate. No hay evidencia. Otros, los católicos sobre todo, el católico, dice que fue encontrada y tomada por los templarios cuando conquistaron a Jerusalén, allá en las cruzadas de 1099. Y ellos empezaron a hacer excavaciones de todo tipo buscando el arca. Ojo, todo esto es para buscar el arca, hermano. Y dice que supuestamente la encontraron y están silenciosos. Todos estos templarios hoy en día son masones. Forman parte del ejército del Vaticano, que son la mano derecha del Papa, hoy en día llamados masones, que están en todas partes del mundo. Los templarios. Pero los templarios fueron unas cruzadas de la Inquisición católica, según registra la historia universal. Con la verdad no miento ni temo. Con la verdad no miento ni tampoco temo.
pero ella está en internet, usted puede buscarla. Que dice que fueron guerras religiosas. No fueron guerras religiosas, era imposición de la Inquisición. Contrataron mercenarios allá en el siglo VII, estoy hablando de 1096 a 1291 aproximado, y se fueron con un ejército armado de mercenarios a propinarle la muerte a los, por supuesto, ahí hubo un triunvirato, 3 reyes: Federico Barbarroja, emperador de Alemania, ese es uno; Felipe Augusto, rey de Francia; Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra y duque de Normandía. Allá en Venezuela hay muchos, usted sabe, leones y tal, y que le rinden tributo como escudo de armas. Eso viene de ahí, de Ricardo Corazón de León. Un tipo despiadado, hermano. Asesino. Terrible, hermano. Esa fue la cruzada. Todo con el fin de perseguir a los judíos para eliminarlo. Y en el camino al que se cruzara había que eliminarlo. Y los musulmanes también elimínenlo. Porque los musulmanes eran los que ocupaban esa tierra de Israel. De manera que la Iglesia Católica, pues esto fue lo que hizo, contratar a esos mercenarios, con ese poderoso ejército que se levantó. El objetivo, por supuesto, era imponer, ¿verdad?, su criterio de concepción, nacido, ¿verdad?, en un cristianismo totalmente errático, antisemita, donde hicieron de la figura de Jesús un Dios, de Yeshua, pues. El contrato de Constantinopla así lo especifica. Usted tiene que leer, hermano. Así lo ratificó el Papa que recientemente murió, que le dieron un golpe de Estado ahí en el Vaticano, llamado Ratzinger, que él mismo lo dijo, no es invento mío. Él mismo pidió perdón en muchos de sus libros que escribió, que hoy en día los recogieron todo, de todo, ¿cómo es que? El daño que le han hecho a la historia. El Papa Juan Pablo II también pidió perdón públicamente de todas las locuras que se han cometido durante años en la Iglesia Católica para preservar una hegemonía inexistente, porque son una rama del judaísmo, así de sencillo. Todos dependen del judaísmo y nadie puede ocultar eso, pero todo el mundo quiere meter mano en el cardo, y cuando el cardo todo el mundo le mete mano, la cosa se echa a perder, ¿entienden? Y empezó todo esto conocido en Tierra Santa, por supuesto, como la Inquisición, llamando hereje a los dueños de la verdad, a los que Dios le dio la palabra. Imagínense ustedes, qué tremenda irresponsabilidad. Llamar hereje a los judíos, llamar hereje a los musulmanes, que también su hijo, el hijo de Abraham, fue circuncidado, y ellos están en la promesa también de Dios. Llamando hereje a los protagonistas. Mataron a muchos hombres y mujeres del Islam, y a judíos indefensos, por supuesto, desde ese siglo que le estoy dando como evidencia. ¿Y quién escondió el arca? Sencillo, Josías, el rey Josías. El rey Josías fue el que tuvo la tarea de esconder el arca en los sótanos, debajo del monte del templo. Y ustedes vieron las imágenes. Y en este punto volvemos de nuevo a encontrar el arca. Esta unión de estos dos eruditos, llamado Rabbi Meir Yeshua, que es un cabalista sefardí, por cierto, que conocía las profundidades de la divinidad a través de la sucesión de las preguntas infinitas, pues, que nacen en ese espacio y que destilan todo tipo de interpretaciones en lo que al texto bíblico refiere. Esa es Cábala, que por cierto Jesús las descifró todas. Yo no estudio Cábala porque conocía al Mesías. ¿Para qué voy a estudiar Cábala? Si ya Jesús descifró todos esos códigos, ¿para qué yo voy a acudir a algo que ya está trillado? Y el rabino, por supuesto, es Shlomo Goren, que era un hombre con una idea, concepción política del sionismo, que hoy en día funciona, religioso, por supuesto, ortodoxo de Israel, que nació en Polonia, ¿verdad? Y erudito talmúdico, que fue considerado, pues, una autoridad en Israel principal, autoridad principal. De hecho, fue elegido uno de los 53, él murió, ya está en la presencia del Señor, uno de los 53 hombres más importantes de Israel. Fíjense ustedes
y experto en la halajá. De hecho, fue el primer militar, oiga bien, el primer militar que se fue a la guerra de los 6 días con su uniforme a combatir. Y les daba aliento, lo que hoy llamamos, que por cierto, mal tergiversado, porque yo tengo el curso, dicho sea de paso, yo tengo mi certificación, en Venezuela lo hice. Y ahí tengo mi placa, tengo mis cosas pues bien guardadas para dar testimonio de una errática posición de decir que, ¿cómo es que se llama? Nosotros somos, bueno, porque eso es una cuestión de la Iglesia Católica medio rara y medio extraña, pero bueno, la gente hasta que a Dios no le abra los ojos, uno solamente cumple con informarle. De ahí donde viene precisamente, ¿cómo es que se llama? Que los militares estén incursionando dentro de los ejércitos como pastores dentro de la iglesia. Precisamente viene de aquí. Se lo debemos gracias a este hombre llamado Shlomo Koren, porque todo eso los copiaron y se propagó por todo el mundo. Yo fui, de hecho, muchos años pastor en la Guardia Nacional. Ese ministerio que nació ahí. Ministerio de los pastores que orientaban a los soldados cuando tenían aflicciones. Uno le hablaba de las cosas de Dios para que levantaran la moral. Y mire qué moral le levantó, porque ellos ganaron la guerra de los 6 días. Lo que llamamos hoy capellanes, pues, para que usted entienda. Capellanes de las Fuerzas Armadas. Eso viene de Israel. Eso no es nuevo, hermano. Todo viene de Israel. Todo. Absolutamente todo. Pero no queremos abrir los ojos porque miramos un hebreo y volteamos para atrás y ponemos la nariz en el cielo como que Dios es el que nos va a dar a nosotros. Oh, hermano, Israel, nuestros hermanos mayores. Y cuando usted empieza a ver a los hebreos con respeto, el Mesías se le va a revelar a usted y le va a dar sabiduría del cielo. De manera que Rabbi Gad inició las excavaciones en el túnel en el año 69 y durante el descubrimiento de los túneles, pues, había una pared bloqueada. Esa misma puerta, descubierta, por supuesto, 100 años atrás, por el explorador británico Charles Warren, que dejó constancia, usted puede buscar su nombre ahí, la llamaron así en el honor de él. Y el rabino Gad lo llamó la puerta de los sacerdotes, porque estaba escondida y ahí hacían, ¿verdad?, los sacrificios respectivos. De manera que él con los otros conectaron y con varios expertos conectaron para empezar a hacer las excavaciones. Y el rabino Gad empezó a planear para ver cómo atravesaba esa puerta sellada. Y en esto los mejores, por supuesto, los mejores, hubo ayuda evidentemente externa de varios rabinos que trataron de persuadir, le dijeron, oye, rabino, no haga eso, porque usted puede morir, recuerda lo que le pasó a esta persona, lo que le pasó a esto en la Biblia, pues con los que ya le cité. Pero él dijo, no se desanimó. Él dijo, servir como expiación para Israel y demostrarle a Israel que la arca del pacto de Dios todavía existe, moriré. Hombre valiente. Bueno, empezaron a excavar. Tallaron el túnel y empezaron a excavar en el templo del lado judío, ojo, del lado judío, por eso es que le enseñé los planos. Y dice aquí que empezaron a trabajar. 28 metros de largo y 6 de ancho. Había agua y barro en el suelo. Estoy contando las memorias de él, de su libro, en el testimonio de su libro, que lo pude extraer. Por supuesto, lo extraje de hebreo y lo metí en el traductor y lo puse en español y había unas palabras que no eran consonas y yo traté de acomodarla aquí. Dice aquí, me acerqué al lugar y vi con mis ojos el arca. Y empezó un temor de mí, una emoción tremenda. Cuando empezaron a excavar, que vieron el arca de lejos. Durante una larga hora me senté en el motel donde me quedaba a dormir indefenso. Lágrimas fluían por mis ojos.
Claro, emocionado, hermano, vio el arca. Después de consultar con el jefe de los rabinos, Rabino Shalom Goren, y sus trabajadores, uno de esos se llamaba Joseph, sobre el tema del monte del templo, a través del perdón, se dedicaron a drenar y a limpiarlo para seguir excavando el túnel subterráneo. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Rafi Eliatán, que era el jefe de inteligencia del gobierno, de la fuerza del gobierno. Dice aquí: en el progreso de cavar los agujeros me encontré casi a diario con el Rabbi Gert. Aprendí con él la estructura del templo y sus dimensiones. Llegamos a una conclusión definitiva sobre la ubicación del templo y la ubicación de el Santo de los Santos. Cuando yo dice así, el lugar santísimo, nosotros lo conocemos de esa manera. Cuando llegamos al lugar donde, según nuestros estudios, porque eran ellos los que estaban poniéndose de acuerdo, se suponía que iba a haber una puerta desde la cual saldrían los sacerdotes a buscarlo. Sentimos que si le abríamos la puerta en la dirección o en esa dirección, podríamos avanzar hasta llegar a la locación correcta donde estaba el arca. Lugar santo, lugar santísimo, era obviamente dividido en dos partes. Pero esperamos 1 hora para la preparación de la puerta. No le dijimos a nadie, porque sí sabíamos que si abríamos la puerta y se revelaba, podría causar una tormenta política, la tercera guerra mundial. Porque los musulmanes no se iban a quedar con eso, y los otros movimientos eclesiásticos que dependen todo de Israel iban a explotar. Bueno, hermano, esto se iba a volver un parampampam. Entonces dijo ahí: preferimos mantener en silencio el secreto entre nosotros, para que si hubiera alguna prohibición, la culpa la hubiéramos asumido nosotros y no el gobierno y su primer ministro. Por lo tanto, también Bejín, que era el primer ministro, que sabía acerca de las excavaciones a lo largo del muro, no sabía acerca de la intención que nosotros teníamos con la puerta esta que estábamos abriendo, que era la puerta del este. Sin embargo, 7 semanas después que hicimos el túnel y que fuera preservado por nosotros, las noticias sobre el túnel fueron transmitidas en Israel poco tiempo después. Es decir, los musulmanes se enteraron, la descendencia de Ismael, del hijo de Abraham con la esclava Agar, ¿verdad?, comenzaron a entrar al muro, desarrollando dentro del monte del templo un movimiento con máquinas, y mucha gente vinieron a ver y a decir que estaba prohibido excavar allí. La mezquita de Omar del Domo está custodiada por ellos. Y aquello se presentó una tormenta política. Entonces dice aquí: tras el desarrollo de varios enfrentamientos entre hombres, miren, eso fue una pelea terrible, a rango político se tomó una decisión, es decir, el primer ministro, sellar el túnel con un hormigón de cemento armado. Y dijo el primer ministro: cualquiera que visite ese muro hoy quedará bajo su riesgo. Hoy en día, por supuesto, es una sinagoga que se llama Sinagoga de los Santos, o Sinagoga del Lugar Santísimo, que fue fundada precisamente por el rabino Gex en ese lugar. Es un único sitio, de paso, donde se acostumbra hoy en día muchos fieles a hacer allí peticiones, hacer oraciones, etcétera, rezos, etcétera, etcétera. Mira, la evidencia escrita de 2 estudiosos como el talmudista y el cabalista descubrieron que en la Gemara hay 2 versiones. Dice: las versiones con respecto a la ubicación exacta está al revés, porque acuérdense que los judíos leen así. Nosotros leemos así, pero los judíos leen así. Aquí está la evidencia, por eso es que yo lo traduje. Está al revés las letras. Ok, voy a tratar de leerlo. Dice aquí: la Gemara da 2 versiones con respecto a la ubicación exacta del monte del templo, donde se colocó el arca. Primero habla de una piedra, y segundo, que se menciona que es un apéndice de una locación del arca que fue guardada en el lugar, es decir, un área de la piedra que se estilaba para beber agua.
y el arca estaba guardada en las cosas donde se guardaban los sagrados. ¿Quién las guardó? El rey Usías. Les dijo que las guardaran para que no se revelara, ¿verdad? Por si acaso el pueblo de Babilonia, ¿verdad? Porque ya tenía información, como otros vasos sagrados que estaban en la cueva del monte del templo. Esto tiene una lógica y una pertinencia y una necesidad tremenda. De manera que todo lo que estamos escuchando es totalmente bíblico. Deuteronomio 21:26. Y esta es la razón cuando este judío, ya se lo voy a mostrar. Por supuesto, estos judíos que están aquí, aquí está. Ya el rabino Shalom Goren, este rabino que está aquí, mírenlo. Ese fue el militar, el especialista en Talmud. Este hombre ama al pueblo evangélico pentecostés. Bueno, lo amaba. Y decía que los judíos tenían que hacer alianzas estratégicas con los pentecostés porque aman a Dios y son nuestros aliados, pero nadie le puso cuidado. Fundó el rabinato militar de las fuerzas de defensa de Israel en el 2005. Este caballero. Aquí está jovencito. Aquí está jovencito como militar. Quise poner una foto ahí. Es como jovencito militar. Y aquí ya un poco más ya avanzado su edad, ¿verdad? Odiado por los musulmanes, por supuesto. Aquí está una revista que lo elogia, ¿verdad? Odiado por los musulmanes. Y está Mier Yeshuda West, que murió lamentablemente en el 95 y fue un cabalista sefardí, como le dije. Y él fue que fundó precisamente esa sinagoga en el monte del templo, cerca de donde estaba. Este fue el hombre que sale ahí en el video, mírenlo. Él murió también. Su hijo también había muerto en la guerra de los 6 días. Su hijo, esa era la razón por la cual él luchó fervientemente contra esto. Bendito sea el Eterno. Aquí están algunas fotos. Este es el caballero que trabajaba para las fuerzas especiales. Rafi Eliatán, ahí está. Él también comentó su testimonio, lo vi. Y esta es la mezquita, donde está rellena de hormigón, como ustedes pueden apreciar. Esa fue la puerta que se abrió. Y donde pudo ver precisamente este judío, ¿verdad? Aquí está cuando estaban trabajando y ahí ustedes pueden apreciar cómo llegan introspectivamente los musulmanes, los custodios de la roca, de la mezquita de la roca de Omar. Ahí está todo roto, ahí está la evidencia. Debajo, esos son los túneles de abajo, ojo. Son fotos que aclaran efectivamente. Y ahí usted está viendo estas personas cómo están prácticamente en una pelea ahí. Gloria al Eterno. Aquí está el rabino haciendo mención efectiva delante de la prensa pública que vio con sus ojos el arca del pacto. ¿Verdad? Bendito sea el Eterno. Y hay algo extraordinario. Fíjense cómo él describe, cuando pudo ver, él describe en un lápiz, empieza a pintar el arca, lo que vio, porque no la pudo fotografiar porque estaba lejos. Acuérdense que entraron solos. Y una fotografía era un peligro. En ese tiempo tampoco las cámaras fotográficas eran tan muy frecuentes. Y la describió así. Y si se ponen a fijar bien el arca como tal, fíjense, el arca como tal, ¿verdad? Aquí, se las voy a poner aquí. Fíjense esa parte de allí. El arca como tal, fíjense esa parte. Esa parte es los rollos del Sefer Torah. Los rollos del Sefer Torah. Esos rollos los mandó a poner allí. Y fíjense la parte de los querubines. Él dijo que había un resplandor tremendo que no pudo apreciarlo en la declaración. Mas sin embargo pudo pintar ahí más o menos como era en el propiciatorio. Fíjense ahí bien. Y fíjense que aquí tiene una figura resaltante y todas esas cosas. Ahora, ¿será verdad lo que dice el rabino? Bueno, estaba hablando del rabino Shlomo Corén.
Dice Deuteronomio 21:26, le dice Moisés, le dice al pueblo, tomen el libro de los rollos de la Torá y colóquenlo junto al arca. Deuteronomio 31:26. Voy a leer de nuevo. Tomen los rollos de la Torá y colóquenlos junto al arca del pacto del Señor nuestro Dios, para que permanezca allí como testigos a las nuevas generaciones. Entonces, sí es válido lo que está diciendo el rabino cuando dice que pudo apreciar eso. Le estoy dando evidencia. Los otros son hipótesis, no tenían evidencia. Entonces, lo que más me atrapa de todo esto, ¿no? Que en esa supuesta, porque salió un rabino por allí, desmintiendo todo eso, que hay una contradicción con lo que está escrito en Primera de Reyes 8:9, cuando dice, en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra, es decir, de zafiro, que había puesto ahí Moisés en el monte de Oreb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Pero parece que no está leyendo bien el rabino, porque está diciendo en el arca, adentro, dentro del arca. Obviamente estaban puestas las piedras de zafiro, porque para ese entonces no existía la vara de Aarón rebeldecida, ni existía, por supuesto, el maná. No había llegado ese tiempo. De manera que es totalmente válido lo que está escrito en Deuteronomio 31:26 y lo que está describiendo el rabino, porque cuando el rey Osías esconde esto y es evidente que él reina en una edad muy prematura, y eso lo recoge Segunda de Reyes 22:1, cuando Josías comenzó a reinar y era de 8 años y reinó en Jerusalén por 31 años. Es decir, reinó justamente en ese periodo donde los babilónicos destruyeron e hicieron añicos el primer templo erigido. Y bueno, el arca por los filisteos también en manos de los judíos, cuando los filisteos tomaron por asalto y tomaron el arca, eso está escrito, por supuesto, en Primera de Samuel capítulo 5 verso 1, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios y lo llevaron a Ben-Seer, Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y lo pusieron junto a un dios pagano llamado Dagón. Y bueno, y lo recuperaron. En conclusión, mis queridos hermanos, el arca está debajo de la cúpula de Omar. Ahí está el arca. Y tal como lo describe el judío, y como yo soy un come Biblia, ojo, agarro todo esto y lo investigo y doy, porque ya lo he leído, que efectivamente este judío, este rabino vio el arca. Y no se pudo sacar, por supuesto. Las razones son eminentemente políticas. Y esa es la razón, según mi entender, por la cual este caballero que va a surgir con mucha fuerza, llamado Armilo en el pueblo judío, que es el antimesías, va a negociar con el pueblo de Israel, porque para negociar con los judíos tú tienes que llevar algo. Usted no va a llegar a negociar con los judíos con las manos vacías. A lo mejor van a negociar, ¿verdad? Y esto lo estoy dejando para las futuras generaciones, porque posiblemente no estaremos, pero las futuras generaciones han de ver este video. Van a negociar precisamente para que el pueblo de Israel pueda hacer su tercer templo. El Armilo, el anticristo, llamado en el occidente, antimesías, llamado en el oriente, va a negociar, pues. Y va a decir, bueno, vamos a moverlo a sus hermanos de aquí, ¿verdad? Los musulmanes, y vamos a llevarlo a su estado original, y ustedes pues van a construir el tercer templo aquí. Y no se preocupen, el arca va a ser sacado porque es lo que más anhelan, porque tienen todos los instrumentos, todo, hasta la vaca roja. Le falta lo principal, el arca. Y entonces van a decir, no, esto es un hombre, porque va a ser hijo de judía. Y ya existe aquí algunas disposiciones de carácter investigativa, según grandes expertos de la literatura de la Torá. Dice que Armilo debe entenderse dentro del contexto que se le asigna a lo largo de la literatura de la Torá. Se dice que el jefe de Edom, es decir, el rey de Roma,
que indica su nombre, Armilo, Rómulo, como Rómulo y Remo, el enemigo final del pueblo judío, o sea, un papa, Armilo va a presentar en ese cuerpo mundial, la Iglesia Católica, que pretende representar al verdadero Mesías de Israel. Dice que Armilo es el antimesías, como los cristianos refieren que es el anticristo, que va a ser una mujer virgen, el hijo de un papa que se va a casar con una mujer virgen hebrea, que no ha menstruado, ojo. Y este hombre, entonces, como lo van a relacionar, hijo de hebreo, como dice el libro de Daniel, hijo de judío, pero que no conocieron al Dios de sus padres. Y ahí va a venir lo que está previsto en Apocalipsis. Todo lo que está previsto que no es para esta clase. Amados, el arca del pacto es una realidad y está aquí dentro de nosotros. Y si Dios permitió estos dos rabinos excelentes, con un testimonio increíble hasta el día de hoy, es la razón fundamental de que eso pertenece allí. Y es la razón fundamental por la cual nadie puede pasar por ese lugar. Está prohibido terminantemente. Porque los musulmanes no quieren que la verdad salga a la luz, como dice el Salmo 85, verso 11. La verdad brotará debajo de la tierra y la justicia divina mirará desde los cielos. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, les alcance a todos hoy. Paz a vosotros.